Hola hermanos, bendiciones. Aquí estamos nuevamente junto a Milenka. Hola Milenka. Hola Carla, hola hermanos, a cada uno un fuerte abrazo y bueno, gracias por esta segunda invitación, gracias por este tiempo de que podamos, bueno, no verle yo, pero sí compartir este tiempo y esperando siempre que sea de bendición. Amén. Amén. Qué rico, Mile, poder tenerte de nuevo. Y bueno, hoy queremos comenzar hablando. Como saben, estos temas son de misiones, pero de un área bien específica, bien especial. Vamos a empezar hablando del área emocional, que es un área que a todos nos afecta, ¿cierto? Que es parte de todo ser humano, pero que a veces las mujeres somos más sensibles en eso, o somos más perceptivas, o lo conversamos más, ¿sí? Ujú. Entonces, en misiones, esta área, ¿cómo funciona? ¿Cómo se siente una persona emocionalmente en el campo? Em, ¿Qué tan frágil es, ¿cierto? A nivel emocional. Milenka, me gustaría que nos conversara un poquito de eso. Bueno, a propósito un poco, ¿cierto?, de hablar de lo emocional y como tú bien decías, algo que nos atañe a todos, ¿no? Como seres humanos, digamos, fuimos Ujú. creados con esto, Dios también nos creó con estas emociones, los sentimientos y bueno, que algunas veces nos juega malas pasadas, pero Mm. también con el propósito, ¿cierto?, de que como hijos de Dios, dispuestos a que Él nos enseñe, nos moldee y bueno, quería comentarte un poquito, ahí lo Ujú. estuvimos conversando Sí. también en cuanto a un artículo bien interesante que leí hace unos días atrás. Entonces hablaba de esta triada emocional y era un artículo obviamente específico para misioneros o aquellos que están realizando una labor transcultural. Entonces Ujú. esta triada emocional decía que podía darse en cuanto a la ansiedad o pasar por procesos de ansiedad, de estrés. También creo que hablaba de eh, las enfermedades psicosomáticas o dolencias psicosomáticas que puede generar alguien, ¿cierto?, por estar Mm. eh, esta triada emocional que le puede afectar. Y decía este artículo, hablaba de algunas razones por qué podía afectarle. Entonces, Ujú. estas razones decía que podía una persona estar sometida bajo estrés, en este caso aquellos misioneros que tienen que traspasar barreras idiomáticas, de cultura, entonces estar viviendo ese proceso Ujú. te puede afectar de una mala manera a provocar o quizás provocar estrés, ansiedad en la persona por tener que comenzar a aprender un nuevo idioma, comenzar a una adaptación cultural, algo totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado, y pasar por esos procesos podía hacer que le afectara, por ejemplo, estar en un país donde no tiene amigos cercanos, Mm. donde no puede estar con su familia extendida y pasar por largos tiempos, ¿cierto?, donde extraña y todos esos procesos emocionales. Ah. También hablaba de que pasar por largos procesos así, de mucho estrés, de mucha ansiedad, eso podía provocar mucha frustración. Entonces, claro, yo cuando vi ese artículo un poco ahí trabajando, ¿no?, lo que íbamos a compartir este día, reflexionaba un poco en esto y me hacía recordar a mi propia experiencia. Y creo que en la entrevista anterior hablé un poquito ahí de cómo viví esos procesos del comienzo, ¿no?, de comenzar a escuchar un idioma que nunca en mi vida había escuchado y que tenía que comenzar a aprender, ¿cierto?, como un niño de prekinder, así, de Ujú. palabra en palabra, comenzar a entender un idioma, la forma de vida, en este caso de las mujeres, muy distinta a la mía. Entonces, cuando leí este artículo, claro, me llamó la atención y me hacía recordar lo último que habíamos conversado en la entrevista anterior, en Ujú. donde yo le decía que algo que me ayudó para pasar este proceso fue disfrutar, tratar de disfrutar esto que era nuevo. Mm. Obviamente no fue fácil, porque creo que lo comenté en esa oportunidad,
en donde había días que yo no quería aprender nada, simplemente no quería escuchar el idioma soniqué, solamente quería escuchar español, o momentos en que tú extrañas a tu familia o necesitas tener un contacto o una conversación con una amiga, algo distinto, ¿no? A lo que está, en lo que estás ahí. Pero lo que me ayudó a sobrellevar eso fue estar enfocada también. Digamos, ser consciente de que eso iba a ser un proceso largo, no iba a ser algo rápido, que iba a tomar tiempo, que había que tomarlo con calma y disfrutar. Obviamente cuando compartí ahí también el tema del factor clima, que era un factor importante que no ayudaba mucho a tomárselo con calma. Sí, un factor estresor. Claro, el hecho de no descansar en las noches y que te afectara. Entonces, eso también puede afectar, como en este caso, cierto, este artículo que Sí. mencionaba, que hablaba de esta triada emocional, un montón de factores que pueden perjudicarte y no ayudarte. Pero sí recordaba, leyendo ese artículo, recordaba eh, cómo el Señor en su infinita gracia nos ayudó a sobrepasar eso, a sobreponernos a igual a esos momentos difíciles, o sea, momentos de llanto, como los que yo Sí. decía, momentos en el que tú simplemente no querías nada, no querías ni estudiar porque estabas cansado, no habías dormido, pero era como ir un día a la vez. Siempre recuerdo esa frase. Bueno, esa es otra historia, pero recuerdo esa frase de una hermana que nos visitó y para ella el tema del calor fue terrible. Entonces ella me decía, yo oro y le digo, Señor, ayúdame para que esto sea un día a la vez. Ayúdame a caminar un día a la vez y que todo lo que yo viva en el día realmente pueda extraer lo mejor y no quedarme con lo difícil. Entonces, en realidad yo recordaba que el Señor nos ayudó en eso, su gracia, su misericordia, solamente porque podríamos haber, o en mi caso, haber sucumbido quizás a frustrarme o a estresarme o caer en estos momentos quizás largos de ansiedad y no superar eso, o no entender que era parte de un proceso y de un caminar, de ir paso a paso. Y, y, bueno, un poquito como para ya ir entrando en los temas, digamos, pensando cómo fueron estos cambios, ¿cierto? De en un principio en el que estábamos los dos solos con mi esposo. Y luego de un periodo de 3 años llega Sofía a formar parte de la familia. Claro, 3 años es harto tiempo, ustedes ya se habían acostumbrado a un ritmo, a un sistema, en 3 años uno ya como que se estabiliza un poco, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, hay entre conversaciones, no lo hemos conversado antes, que fue bastante bueno que Sofía, o por lo menos Sí. para mí, creo, en nuestra primera etapa de llegar a un país desconocido, con una lengua desconocida y la cultura y todo lo que tienes que aprender en un comienzo, fue bueno, ¿no? Sí. Haber estado los dos solos, haber pasado esas situaciones solo y hubiera sido un poco más pesado y hubiera sido un poco más difícil de lo que fue si hubiéramos tenido que irnos con Sofía pequeñita. Y que sí fue, ¿no? Pero después de un proceso de 3 años de haber estado en el lugar, de haberse adaptado un poco, haber conocido lo que era desconocido. Sí. Entonces, eso ayudó mucho. Y claro que hubieron cambios. O sea, pasar desde la primera etapa en donde estábamos tan enfocados, y un poco lo que yo hablaba en delante, estar enfocados en que yo iba a aprender un idioma, a conocer a la gente, y todo el tiempo que disponíamos era estar todo el día con la gente. Y a veces sin entender nada, sin hablar ni una palabra, a veces era estar toda una mañana en silencio, solo escuchar, 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 escuchar. Entonces, obviamente cuando llega ya Sofía, que ya nació aquí en Chile, luego tenía 4 meses y medio cuando nos fuimos con ella a Senegal,
ya era pequeñito, entonces ya para mí fue un cambio, obviamente, que tiene que ver con la maternidad, Ujú. que ya es un gran Ya, cambio, ujú. un gran desafío que comienza. Entonces, Sí. provocó cambios, digamos, en el trabajo que yo fui a desarrollar en la primera etapa y luego ya de llegar, ¿cierto?, con Sofía y todo lo que involucra el trabajo de la maternidad, de los primeros meses, de amamantar. Bueno, las hermanas que nos están escuchando ahí Sí. van a decir, sí, es cierto, tiene Ujú. razón, y van a recordar todas sus experiencias, ¿cierto? Y, y entonces, imagínate, en un principio pasar también momentos de mucho calor, de no dormir bien, de amamantar, de todas esas emociones de las que estamos en un comienzo también hablando, ¿cierto? Que ya la maternidad te envuelve toda, ¿no? Con las hormonas, ya es Sí, una algo... revolución, una revolución. Entonces ya sumar eso a un contexto totalmente distinto a la cultura chilena, qué sé yo, Mm, ya se suman otras cosas y tú tienes sí. que irte readaptando con tu bebé, con los horarios y todo eso. Entonces ya, digamos, diciéndolo de alguna manera, mi trabajo ministerial Mm, ya había cambiado. sí. Digamos, Ujú. la dedicación, el tiempo que yo tenía para estar toda una mañana escuchando a las mujeres ya no podía hacer. O sea, ya ahora tenía a mi hija, amamantar a mi hija, todos los horarios y todos los ajustes que viene con todo eso, ¿no? Ajá. Aparte de todo el tema hormonal y cómo todo es un mundo para la mujer. Sí. Entonces, claro, los cambios fueron muy radicales y muy desafiantes. Y obviamente se suma, ¿no? De estar en un país distinto, en una cultura distinta. Y, digamos, las soninké, las mujeres soninké, como cultura, digamos, son bastante especiales, porque es una cultura muy conservadora, como la que hablábamos el otro día, en donde los roles están muy marcados. Mm. Entonces, para ellas era una fiesta y la Jumba, en este caso yo, para que se acuerden ahí los hermanos que yo les había contado que mi nombre es Jumba allá, la Jumba había crecido. Eso era la expresión que las mujeres me daban a mí. O sea, Jumba, creciste. Ya no eres la misma de la primera etapa de los 3 años, ya era Ujú. otra. Y para ellas tiene un valor muy importante porque para ellos la mujer casada debe tener hijos. O sea, eso es así. Tú te casas para tener hijos. Ok. Eh, Entonces tú llevabas, disculpa, Milenka, te interrumpo. Tú llevabas 3 años sí, sin hijos en el campo. Entonces igual eras un misterio en esa área para ellas. Otro enigma. bien, Ujú. aparte, Sí. sí. Ujú. Entonces, bueno, el cambio, digamos, fue bastante y todo lo que conlleva a las cosas prácticas cotidianas, como también en el tema de roles, ¿no? Como allá los roles son muy marcados, entonces prácticamente es el hombre quien es el más visible, quien es como el que lleva más la batuta, Mm, digamos, cosa, no sé, por así decirlo, si nosotros íbamos a desarrollar algún proyecto o alguna actividad en la comunidad, siempre es el hombre quien está a la cabeza y siempre ujú, la mujer tras el hombre. Esa es la visión más tradicional en cuanto a los roles de hombre y mujer. Entonces ujú. ya tener yo el rol de ser madre, digamos, en la cosmovisión de ellos, entonces ya yo tenía otro rol, otra responsabilidad. Y lógicamente también es algo que yo, fue un proceso, ¿no? De Ujú. este cambio Sí. en el que, como lo que hablábamos recién, un poco como guiando Ujú, el tema, ¿no? De esta triada emocional, ujú. también tuve esos procesos en el que en algún momento comencé a pensar
bueno, ¿y ahora qué estoy haciendo yo? Porque claro, Ujú, yo tuve un llamado de parte de Dios personal y a la par con mi esposo, ¿no? En esto que Dios nos estaba guiando a hacer, los ujú, primeros pasos de estar en una cultura distinta, en conocerles a ellos, y también porque dedicábamos la mayor parte de nuestro tiempo en estar con la gente. Entonces ya después hubo un cambio. Yo ya no estaba 100% con la gente porque ya estaba en mi rol de madre, ¿no? sí. Entonces, eso a la cosmovisión de una mujer soniqué está bastante claro y ellas jamás se van a cuestionar eso, o sea, ellas van a estar muy cómodas Ujú, porque es su rol. Pero nosotros como mujeres occidentales, ujú, occidentales, ¿no? Nuestra sí, mentalidad es distinta. O sea, aquí sí. en nuestros países la mujer también, si estudió, bueno, debe trabajar y bueno, todo lo que involucra en los cambios, ¿no? Porque antiguamente también la maternidad era un rol muy importante que la mujer desarrollaba dentro de la familia. Ahora también sigue siendo importante, pero hay cambios. Sí. Entonces, en el contexto entre los soniqué, eh, ellos lo veían muy importante, o sea, como ellos lo expresaban o como las mujeres lo expresaron en esa oportunidad y me dijeron, creciste, o sea, ya ahora eres distinta y te ven con Ok. ojos distintos. Sí. Literalmente para ellos es así. Eh, yo quizás antes era, no sé, una inexperta, ahora no, o sea, eres una mamá que tiene roles, que tiene responsabilidad y todo. Entonces Ujú, también yo viví ese proceso de no, digamos, como lo plantea un poco este artículo, no pasé esos procesos de ansiedad o de estrés, de llegar a un punto en que eso me afectara de mala manera, pero ujú, sí comencé a pensar, ¿no? Situaciones en donde yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? O sea, solo soy mamá, eso es lo único que hago y no tengo tiempo para otras cosas. Entonces lo que desarrollaba antes ya ahora no lo puedo desarrollar. Entonces tú empiezas a pensar que ministerialmente ujú. no estás haciendo nada. O sea, no eres un aporte. Sí. y, y la verdad que eso es bastante engañoso. Creo que también en esto, cierto, emocional, muchas veces nos juega una mala pasada a las mujeres, en ese sentido, de pensar, eh, Mm, lucubrar cosas y estar ahí en constante pelea y quizás muchas veces prestando un poco oído a las astucias del mm, enemigo también. Empieza a sí, susurrar ujú. cosas en tu mente y que, bueno, ¿y qué estás haciendo? No estás haciendo nada, sentirte inútil, quizás, entonces ahí ya una mezcla de situaciones. Sí, que llevan a esta famosa frustración, ¿cierto? Que hemos hablado antes, ¿cierto? Que las mujeres se ven y se sienten y se expresan frustradas por la maternidad, ¿ya? Y Uh -huh. es fuerte porque si lo pensamos, el Señor nos envía a los hijos y los hijos también los envía a los dos, ¿no? No solo a la mujer. Ajá, Ujú. sí. Entonces, al Sí, matrimonio. Entonces ahí es exactamente. un tema de roles. Y, Sí, ujú, incluso un poco como en esos procesos, por lo menos en lo personal, en esos procesos yo empecé a preguntarle también al Señor, porque yo no quería estar en esa, sentirme mal o estar, ¿cierto?, escuchando esas voces astutas de sí. engaño y de ir en la palabra y fortalecerme con la palabra, ¿no? Y claramente, como tú dices, eh, los hijos, la familia, o sea, el esposo, la esposa y los hijos son nuestra principal responsabilidad. O sea, Mm, si hablamos como, bueno, ahora quizás no estoy haciendo nada en lo ministerial porque quizás es algo que nadie ve, que mm, no hay frutos externos, digamos, como entre comillas, mm, o nadie quizás me está pidiendo cuentas, porque estamos hablando, ¿no?
en este caso de nosotros, de alguien que desarrolla un trabajo fuera, o sea, somos una extensión de la iglesia, del cuerpo de Cristo que está haciendo discípulos en otras latitudes, en otros países, en otras realidades. Entonces hay expectativas, ¿no? Hay estas expectativas o equivocadas expectativas, muchas veces de decir, a ver, muéstrenme los frutos de su trabajo, de lo que están haciendo. Entonces tú empiezas como mujer a decir, bueno, yo ahora ya, digamos, el ejemplo de lo que yo viví, es decir, antes yo tenía este tiempo exclusivo para desarrollar ciertas cosas, pero luego viene la maternidad y como mujer puedo llegar a sentir que, como bien tú lo decías, la maternidad me robó, me quitó tiempo para eso, o ahora me frustro ministerialmente, lo decimos no entre comillas, porque en realidad no es tal cosa. Realmente eso no es cierto, es un engaño, y que muchas veces escuchamos, y prestamos atención y lo normalizamos. Entonces, en realidad, es un engaño pensar de esa manera, porque el Señor nos da los hijos, son nuestra responsabilidad y, como bien tú decías, responsabilidad de los padres, no solo, ¿cierto?, exclusiva de la mamá, pero también un poco creo que el tema de entender a la luz de la palabra los roles de los padres, creo que es también una manera en la que nos ayuda a nosotros como mujeres, muchas veces las que estamos en países donde, como yo explicaba, la mujer siempre está detrás y el hombre siempre es el que tiene que estar a la cabeza o quien siempre debe mostrarse o ser más visible. Que es muy distinto a la realidad de hoy en día, incluso mismo en Chile. O sea, en los países occidentales es muy distinto. No se ve mal que la mujer esté al frente y como el hombre detrás. Ya eso no se ve mal. Sí, y al contrario se celebra, se promueve. Exactamente, sí. Y bueno, y ahí está el tema todo esto, ¿no? Del machismo, Sí, del feminismo, que es una cosa... los extremos ahí, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, como cristianos también tenemos la responsabilidad de buscar ese equilibrio en base a lo que Cristo nos enseña y cómo la palabra, ¿cierto?, nos tiene que llevar a ser esa lumbrera en este caminar de ser padres, digamos. Y cómo también nos enseña a compartir los roles. O sea, no es solo exclusiva, ¿cierto?, la crianza solo de la mujer, pero en este caso sucede que cuando, hablando un poco de nuestra experiencia y también de muchas otras familias misioneras con las cuales conocimos, tenemos amistad y todo, hemos visto que se da una experiencia similar a la nuestra. Es decir, generalmente las mujeres o en estos lugares en donde los roles de las mujeres es mucho más marcado, mucho de estar en casa, los hijos, la crianza. Entonces se da que en un trabajo, digamos, en algún proyecto que estés desarrollando en el campo misionero, siempre es el hombre quien está a la cabeza y es más visible. Entonces la mujer desarrolla más actividades cotidianas y en algunos momentos cuando se puede, puede, cierto, ir a la par con su esposo, o muchas veces va a la par, pero a la vez también debe dedicar tiempo a la crianza de los hijos, como también a la formación de ellos mismos, porque a veces ocurre que en el tema educacional, por ejemplo, tú tienes que hacer homeschool, dependiendo de los lugares donde estás. Sí. Estás en un pueblito muy recóndito y donde quizá los colegios que hay no son lo mejor para dar una buena educación a los hijos, una educación escolar, digamos. Entonces es un poquito más difícil en ese sentido, entonces hay que buscar, digamos, hay que tomar decisiones al respecto de eso. En nuestro caso, bueno, quería contar un poquito cómo también fui desarrollando yo el trabajo que yo hacía con las mujeres, de visitar a las familias. Incluso tuvimos una escuelita para enseñar español a varios niños en la aldea. Y Sofía tenía, bueno, a medida que ella iba creciendo, ¿no? Ya
cuando comenzamos ese proyecto de enseñar español a varios grupitos de niños, Sofía tenía 2 años aproximadamente, entre los 2 y 3 años. Y Sofía se sumaba obviamente a esos tiempos que yo tenía porque nos turnábamos con Limen, con mi esposo, y él tomaba algunos grupos y yo tomaba otro grupo de niños. Entonces Sofía estaba con nosotros. Nosotros íbamos a dar las clases y ella participaba, hasta era alumna también. Llegó a ser alumna y de los grupitos. Entonces tú te das cuenta que no hay, digamos, cabida para frustrarme porque tuve hijos y porque ahora ya no puedo desarrollar tales cosas, pero sí hay ajustes, ¿no? Sí. O sea, tú tienes que priorizar, dedicar más tiempo al regalo que Dios te dio, ¿no? Tus hijos. Y para mí fue muy sano pedirle al Señor que me ayudara, incluso consejo sabio también de otras misioneras que están allá, de otras hermanas que también me aconsejaban mucho esto de no caer en esa frustración y verlo como Cristo nos enseña, ¿no? De que nuestros hijos y hijas sean nuestros primeros discípulos. Entonces, nuestra tarea ministerial debe comenzar en casa, ya sea que seas un misionero o no. Sí. Digamos, un misionero como de haber ido a otro país, cruzado otra frontera. Es el mismo desafío, ¿no? Para mí eso es, claro, la Carla con sus hijos en Chile, las hermanas ahí con sus hijas en Chile, mi Quique, y Milenka en Senegal o donde sea el lugar donde Dios le vaya a enviar. Sí. O aquí mismo. Nuestros hijos son nuestro primer ministerio, si queremos colocarle un nombre así, digamos, como para especificar, ¿no? Que no debiéramos dar cabida a esa frustración. Si bien puede suceder, y he escuchado muchos testimonios de misioneras que les ha pasado, que han pasado por esas etapas y se han sentido frustradas, y muchas veces quizás han escuchado más, como decíamos recién, esas voces astutas, ¿no? Y no dejar que el Señor nos enseñe y nos ministre también, nos direccione, nos enfoque y nos ayude a ver que nuestra familia es nuestra tarea principal que Él nos ha dado. Sí, en todo lugar, en todas partes. Sí, y es bien especial escuchar lo que tú dices, el tema de la adaptación, porque claro, todos los cambios requieren eso, requieren esa como flexibilidad de uno de decir, ya señor, esto cambió, y ahí depende de uno poder ir aceptando ese cambio, ir aceptando la realidad que el Señor le ha dado hoy, y sin duda los hijos son una bendición, nos hacen crecer un montón, creo que tú lo sabes. Sí. Como dicen ella, creciste y sigues creciendo. Sí, sí. Ya, Milenka, y otro tema asociado a los hijos, ¿cierto? Tú hablaste de 2 cositas que aquí se unen, que es el tema de cómo tú vas aprendiendo el lenguaje, cómo cuesta para uno como adulto, tiene más dificultades para aprender el lenguaje, tiene una estructura, una fonética ya aprendida, tiene ciertas palabras que no, ciertos sonidos que no hacen nomás, que no te salen, cuesta más, sí. Pero para un niño no, es distinto, ¿cierto? El niño está ahí en blanco y empieza a aprender. ¿Cómo es esto de educar a un niño ya, ¿cierto? En una cultura con un idioma distinto, y también aprenden, son bilingües, ¿no? O en este caso trilingües. Sí. ¿Y cómo funciona ahí la educación? Sí, trilingües, porque está el soninque. Sí, wow. ¿Cómo es educar a un niño así en el campo? ¿Cómo es la educación? Si no puedes contar el desafío de educar a un hijo en el campo misionero. Sí, bueno, nosotros en un principio trabajando entre los Sonique, viviendo en esa aldeíta, Sofía ya alrededor de los 2 años, ella, bueno, fue súper buena para hablar hasta el día de hoy.
Entonces, en un principio, ella obviamente hablaba en español con nosotros. En un principio ya era bastante tímida también por su personalidad. Y obviamente conocer, ¿cierto?, el contexto entre musulmanes, ver a puros negritos, ver puros africanos alrededor de ella, y que ella no era el punto de la excepción, el punto blanco. Entonces Claro. era la niñita, ¿no?, que llamaba la atención por todo, por ser blanca, eh, por todas sus características físicas, incluso, que llamaban mucho la atención, todo el mundo quería acercarse. Entonces para ella también eso fue un aprendizaje, más que hablado, ¿no? Pero es también parte de lo que un niño tiene que aprender en un contexto distinto. Ujú. En casa, ¿cierto? Hablando en español, escuchando canciones infantiles en español y todo lo que uno, ¿cierto?, le pone a los hijos, los monitos animados, qué sé yo, pero en el contexto entre africanos, ¿cierto?, de escuchar otra lengua. Siempre recuerdo cuando Sofía empezó a interactuar con los niñitos Soninké. Teníamos un vecino en ese tiempo, uno de nuestros amigos más cercanos, que se volvió un amigo Soninké más cercano nuestro. Entonces su hijo es un año mayor que Sofía, uno de sus hijos. Y cuando ellos jugaban, ya no había este muro, ¿no?, que hay a veces entre los grandes, como tú bien Ujú. decías, uno ya está formado o mal formado, no sé, ya tiene una estructura Sí. de cómo aprendió y de cómo debe aprender y cómo sociabilizar y todo, pero los niños no tienen mucho esa barrera. Entonces, en Mm. cuanto al idioma, ellos jugaban y era muy chistoso verlo porque literalmente él le hablaba, el pequeñito le hablaba en soninké a Sofía y Sofía le hablaba en español y era muy chistoso y se Y se entendían, claro, entendía. porque era la dinámica del juego, ellas entendían la dinámica del juego entre niños, Ujú. pero llegó un momento en que Sofía empezó a ser consciente de que ella le hablaba, ¿cierto?, en su idioma, en el español en este caso, y él le respondía en soninké. Entonces llegó un momento que ella analizó y dijo, Musa se llamaba el chiquitito, que en español sería Moisés, y me decía la Sofía, mamá, el Musa no me entiende, no me responde. Entonces, ella al hacer ese análisis, yo obviamente tenía que decirle que, claro, no la iba a entender y no le iba a responder porque él hablaba otra lengua y todo. Y de a poquito ellos iban interactuando, entonces ella le enseñaba español a saludar, algunas palabras, y él le decía cosas en español a saludar y lo mismo, ¿no? El mismo Sí. significado, y ellos lo hacían, pero era muy chistoso literalmente verlos jugar y que ellos hablaban en su propia lengua Sí. y cada uno trataba de responderse en lo que sabía. Después de esa etapa, bueno, era el amiguito más cercano de Sofía y Sofía siempre estaba con nosotros, ¿no? Cerca mío sobre todo, entonces cuando yo estaba entre las familias, iba a visitar, lo que ella más hacía solo era saludar. Entonces yo en un principio le enseñaba las palabras en francés, o sea, solamente saludo, decir bonjour, ça va, buenos días, ¿cómo estás? Y ya, y era todo. Y Sofía estuvo hasta los 3 años en esta aldea entre los Soninké, por lo tanto ya después ella, digamos, cambió de escenario. O sea, después de esos 3 años nosotros volvimos a Chile y ella Mm. llegó a Chile, o sea, a un Mm. país en Sí. donde ella escuchaba el español, que estaba aprendiendo y que ella hablaba y que entendía. Pero aún así al revés, o sea, estamos hablando de que la educación no solamente también es el idioma en el que uno está aprendiendo a hablar o su lengua materna, sino que es un todo. O sea, Sofía, por ejemplo, sabía que entre los soninké o entre los musulmanes, los saludos se hacen con la mano. La gente no se besa, como Ujú. los chilenos, por ejemplo. Entonces, cuando tú saludas a alguien, tú le das la mano derecha. Y eso es ley. O sea, no puedes dar la mano izquierda porque es feo.
Todo un aprendizaje social, claro, que no es Exactamente. solo el lenguaje, sino toda la comunicación es rica, es más compleja, más Exacto. completa. Así es. Ujú. Entonces, bueno, cuando ella llegó a Chile, por darle un ejemplo, ella aprendió que el saludo es dar la mano derecha. Entonces, cuando ella llegó a Chile, de hecho, pisando el aeropuerto, toda la gente lo que quería era abrazarla y darle besos. Y ella Oh, se quedaba así, con la manito, o a veces claro. ponía ponía su frente para que le dieran besos aquí, así, porque ella, claro, no estaba acostumbrada a darse besos en la mejilla. O sea, solamente nosotros la besábamos en casa. Claro. Eh, entonces, claro, ella cambió, ¿cierto?, de un escenario muy distinto y que aprendió esos aprendizajes primarios, digamos, del saludo, de sociabilizar y todo, de una manera distinta y después entra a otro escenario. Ujú. Entonces, bueno, después de eso, de vuelta otra vez a Senegal y el idioma del país, el idioma oficial es el francés. Entonces ya nosotros también íbamos a estar en otro escenario, o sea, no íbamos a trabajar en la aldea, en el pueblito donde vivimos por 3 años con ella, sino que ya íbamos a estar en la ciudad. Entonces ahí ya era distinto también, porque ella iba a tener que ser escolarizada en francés. Y, y bueno, ahí también en otra ciudad donde hay otras etnias, uh, un poco para que los hermanos recuerden nuestro trabajo entre los soniqué, fue estando en un pueblito en donde viven casi exclusivamente los soniqué. O sea, es un pueblo poblado por soniqué, por una de las etnias en Senegal. Pero en Senegal conviven muchas etnias a la vez, o sea, hay alrededor de 25 a 28 aproximadamente etnias distintas con sus idiomas distintos, eh, con su lengua. Entonces, como hablábamos un poco recién, allí un niñito africano puede llegar a hablar 3, 4 lenguas distintas, aparte, o sea, estas lenguas africanas, aparte del francés, cuando el niño entra al colegio. Entonces, bueno, es un universo para volverse loco Wow. en cuanto al idioma. Entonces, bueno, ahí Sofía después tuvo que entrar al colegio y comenzar a escuchar un idioma que era distinto al de su casa, digamos, al de su círculo cerrado, que éramos nosotros, ¿no? Como padres y algunos amiguitos de otros misioneros que también hablan el español o que son latinos. Entonces, el círculo un poco se amplía y ella comienza a aprender francés, por ejemplo. Entonces, realmente eso igual es un desafío. Para ella fue un desafío en el que nosotros esperábamos que no fuera algo que le afectara de mala forma, sino que fuera un proceso lindo, o sea, motivado y que fuera algo, una experiencia bonita para él. Y gracias a Dios fue así. Los primeros 4 meses, bueno, como el año escolar es distinto allá, cuando nosotros volvimos a Senegal, ya Sofía con 4 años, ella tenía que entrar a un jardín. Entonces solamente quedaban 4 meses del año escolar allá. Así que ella entró prácticamente como oyente. Y era lógico porque ella no manejaba nada del francés, solo así como saludos nomás, bonjour, ça va, y repetir eso siempre. Sí. Entonces esos 4 meses para ella también fue de adaptación, escuchar el francés y ella también hacía su análisis, ¿no? Así muy chiquitita y decía, mamá, pero yo no puedo hablar nada, solo escucho. Y ella, claro, quería sociabilizar un poquito más, pero no podía responder. Pero eso le sirvió porque después, al siguiente año, ella ya la vimos crecer en ese sentido. Ella ya sociabilizaba más. O sea, ella en casa habla en español con nosotros y con sus compañeros de clase y su profesor hablaba en francés y perfectamente, o sea, es nuestra profe ahora y nos corrige. Entonces, bueno, sin duda, cuando hablamos de la educación, en este caso escolar,
es un desafío y bueno, uno lo ve como adulto, ¿no? Que uno tiene trabas porque uno ya viene con una estructura de cómo aprender y de que yo aprendí así y a veces nos cuesta salir de esa estructura, somos muy inflexibles. O sea, queremos que sea a nuestra manera y porque yo tengo mi forma y cuesta. Y en cambio un niño no, un niño más adaptable. Gracias al Señor, a la Sofía le fue súper bien. Y eso hace también que uno vea el crecimiento en los hijos, en esto de sociabilizar, de tener, digamos, estar en una realidad en donde, en este caso, en el caso nuestro y Sofía, ella fue a un colegio en donde no solo había niños africanos, sino que también franceses, latinos y todos, tanto con su lengua materna como también aprendiendo un idioma, digamos, oficial del país en donde estás siendo escolarizado. Y eso sin duda enriquece, pero también es un desafío porque en este caso estamos en un país 95% musulmán. Entonces también es un desafío en donde tú decides poner a tus hijos, no puedes llevarlo a un colegio, digamos, haciendo la comparación de Chile. Yo aquí puedo llevar a un colegio del gobierno a mi hijo, hay distintas realidades, ¿no? Eh, y, y digamos allá no hay muchas alternativas. O sea, si yo pongo a mi hija en un colegio del gobierno, lo más probable es que van a islamizar a mi hija, porque los fundamentos, digamos, de enseñanza, que son métodos también muy distintos, pero a la vez también, eh, digamos, tiene un enfoque muy de la doctrina islámica. Entonces es difícil. O sea, un misionero cristiano no, lógicamente no va a llevar a su hijo a un colegio así, en donde van a adoctrinarla específicamente al tema de religioso, en este caso el Islam. Entonces no hay mucha alternativa porque las otras alternativas o son colegios católicos o es en un sistema francés o un sistema ya más particular que es obviamente económicamente hablando. En nuestro caso no podíamos, pero sí digamos, nivel intermedio en donde ella podía optar a una educación buena, de muy buena calidad y a la vez, o sea, evitando esto del adoctrinamiento y todo eso. Pero también a la vez, tomando, ¿no?, el desafío y pidiéndole al Señor ayuda en ser sabio, buscando el equilibrio también, porque no solamente por evitar que esté en un colegio donde le vayan a adoctrinar en otra religión, digamos, sino que también buscando el equilibrio de las amistades, por ejemplo, el mismo hecho de que muchas veces se tiende, y esto lo digo un poco por lo que hemos visto, quizás nosotros estamos como recién en nuestra experiencia con Sofía, conociendo, digamos, esta parte, ¿no?, de ir buscando el equilibrio y qué decisiones tomar. Pero hemos visto en experiencias de otras familias en donde muchas veces los hijos tienen más amigos musulmanes que cristianos. Y a veces tiende a ser por el hecho de, bueno, el tiempo que muchas veces los papás dedican a lo que hablábamos recién, ¿no? El tiempo que dedicas a un proyecto o a la tarea ministerial, digamos, y versus mi tarea principal, mi trabajo dentro de la familia, mi trabajo de discipulado en mis hijos, como buscando el equilibrio de que sus amigos también, ¿cierto? Buscando ese círculo de amistades cristianas, pero a la vez tampoco yéndonos al extremo de tenerlos en una burbuja, sino que también viendo, ¿cierto?, el tema de que estamos en una comunidad donde también estamos sirviendo, estamos llevando luz, o sea, queremos
tocar otras familias, hacer amistades con musulmanes y no necesariamente entre cristianos. Entonces, realmente es desafiante. Y como recién decíamos, ¿no? En todo lugar. Y lo podemos ver aquí en Chile, o sea, en Latinoamérica o mismo aquí en Chile, hay musulmanes, hay gente de otras religiones o quizás de otras, incluso hasta podríamos hablar ahora de otras ideologías. Otros valores, Eh, incluso. sí, sí, y también tenemos que pedirle al Señor, ¿cierto?, esa guía de no poner a nuestros hijos en una burbuja, pero tampoco irnos al otro extremo, o sea, Ujú. buscar el equilibrio de que en nuestras familias también nuestros hijos aprendan a compartir con otros, eh, pero bajo, ¿cierto?, la guianza de los padres. No, tampoco irnos de Ujú. un extremo al otro, y eso es un desafío. En el lugar en donde Dios nos ponga. Sí, sí, es como el tema de cómo seres humanos, los seres humanos somos permeables a nuestro contexto. El contexto llega a nuestra vida y de alguna manera nos afecta. Y nuestros hijos somos Ujú. responsables de cuidarlos de eso, de ese contexto, pero tampoco Sí. que no lo conozcan, tampoco que no vean la realidad, ¿cierto? Sí. Ujú. Exacto. Ujú. Sí. Bueno, otro tema. El tema de los temas siempre son, podríamos hablar y profundizar más, ¿cierto? De cada Sí, tema. Pero cierto. hay tantos temas de qué hablar. El tema de las amistades en el campo. La amistad en general, bueno, la amistad se da por ciertas afinidades, ¿cierto? Que tenemos con la persona que conocemos. Y muchas veces la amistad no es tan lógica como uno quisiera, a veces se da nomás. Y a veces de manera ilógica, a veces no tiene como un sistema que se puede predecir tan fácilmente. El mismo patrón. Sí, no tiene el mismo patrón, es Ujú. más complejo que eso. Entonces, ¿cómo viven ustedes las amistades en el campo? O el mismo tema que la otra vez Jairo comentaba con Pedro, el tema de las amistades también a larga distancia, ¿no? Cuando te vas al campo. Ujú. Esas amistades que quedan y las amistades nuevas que generas allá. Hay como dos temitas ahí. Ujú. Sí, sí, es un tema bastante interesante también. Y cuando yo recuerdo un poquito eso, bueno, cuando nos fuimos el 2010, claro, quedaron amistades aquí y amistades que anteriormente habían sido por años y otras más nuevas antes de irnos al campo, y había quedado un grupito ahí que estaba siempre, digamos, hablando de misiones, entonces también compartiendo la congregación nuestra en ese tiempo. Entonces, siempre pensaba, yo decía, bueno, ahora tenemos la tecnología, ¿no? Que nos ayuda un poquito a estar como más online a veces o estar siempre conectado. Pero es gracioso porque también vemos que muchas veces no es tan así. O sea, uno puede decir, sí, estás a un clic de la cercanía, pero en realidad a veces Mm, están mucho más separados que cercanos. Y claro, en mi caso personal, también tuve que pasar por esos procesos porque dejé amistades muy lindas que fueron muy bonitas en su tiempo, y aún recordando eso también lo recuerdo como un tiempo lindo, un tiempo de mucha bendición mutua. Pero claro, partir a Senegal significó que ya no estabas presente. Entonces, mm, al no estar presente, hay cambios. sí. Entonces ya te pierdes de muchas cosas y gracias a la tecnología tú podías enviar un correo. Bueno, en ese tiempo todavía no estábamos conectados de WhatsApp, pero sí el Facebook, o que subías una foto y alguien te la comentaba, y quizás el saludo por ahí y a la pasada en el chat, Sí. hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Pero eso se va diluyendo con el tiempo, y muchas veces por la misma decisión de cada uno, ¿no? Porque las responsabilidades que cada uno tiene, por ejemplo, las amistades que yo tenía recién estaban casándose alguna, entonces después llegan los hijos, entonces ya empiezas a tener menos tiempo Sí. para sociabilizar o para dedicar tiempo a
seguir alimentando esta amistad a distancia. Entonces, claro, me pasó que tuve que aprender a no poner demasiadas expectativas o esperar que la amistad siguiera igual como siempre. No, era lógico que no iba a seguir igual que siempre y que seguramente en algún momento ya no iba a haber esa amistad. Y bueno, así sucedió. Pero muy lindo también, y comparto lo que tú decías en cuanto a esto de, lo vi claramente, de que el Señor me regaló amistades muy lindas en el campo. Entonces, el aprender a no tener expectativas con lo que ya había dejado en Chile, o sea, no esperar, sino que bueno, quizás ya no hay tiempo para eso, ya no se quiere alimentar ese tiempo y no había problema, o sea, no con rencor, no con, ay, ¿por qué ya no eres mi amiga o qué sé yo? No, bien, aparte ¿no? de ser hermanos en Cristo, o sea, la hermandad seguía, pero sin duda uno se pierde el contacto. Y el Señor empezó a regalarme amistades cercanas estando en el país donde estaba sirviendo. Entonces pude conocer familias misioneras, latinas y no latinas, y empezar a relacionarme y a nacer esta amistad, que como decíamos recién, no hay un patrón, o sea, se da o no se da, simplemente. Sí. ¿Cómo se dice esto el feeling, ¿no? Ajá. Que tienes con alguien? Sí, eso es algo que se da, que nace nomás. O sea, nace y comienzas a Sí. alimentar esta relación y todo, y ha sido así. El Señor me ha regalado amistades que hasta el día de hoy, incluso desde que llegué el 2010, hasta el día de hoy mantenemos esa cercanía, esa relación, esa hermandad, y a la vez también aquí en Chile, o sea, cada vez que viajamos, uno conoce también cuando tiene que visitar congregaciones y empieza a relacionarse con otros hermanos, otros matrimonios, entonces eso el Señor te regala, y eso aprendí a disfrutar esos regalos que Dios me ha dado en los momentos que se ha dado así. Y ha sido bonito porque, bueno, incluso entre nosotras, ¿no? Ha sido bonita esa relación, esa hermandad, es el crecer juntos. Y esto es bastante interesante también porque un poco tiene que ver con lo que muchas veces le sucede a muchos misioneros, aquellos que estamos haciendo un trabajo transcultural en otros países, que bueno, puedes perder amistades o se pierden esta relación en el tiempo, Dios te regala otras, pero también sucede algo que el tema del pastoreo y un poco estas amistades que Dios te va regalando en el país en donde estás sirviendo y que Dios también te regala en tu país y que puedes mantener esta cercanía, hace también el trabajo de un pastoreo muy sano, muy de tener esta confianza con un amigo que a la vez es tu hermano y es una bendición mutua, ¿no? De buscar un consejo, muchas veces se dice esto de rendir cuentas, ¿no? De tener a alguien cercano, a ese hermano que tú sin mucha traba puedes compartir ciertas cosas personales, ciertas situaciones que estás pasando y que sabes que puedes contar con la amistad y a la vez también con la hermandad y que puede ser de bendición mutua. Entonces eso para mí ha sido de mucha bendición, pero a la vez también aprender esto, de no, digamos, quedarme pegada con eso de que si no se dio esa amistad, si no se pudo seguir alimentando por la lejanía, ningún problema, o sea, seguimos adelante y seguimos siendo de bendición para otros y además dejando que Dios eh, pone pone hermanos, pone amistades, pone relaciones, te une con otros y eso es mucho más enriquecedor que quedarse pegado con quizás Sí, relaciones que quisiste a lo mejor que se mantuviera sí. y que no se pudo.
Sí, esa idealización que se llama, ¿no? De que cómo debieron ser las cosas y a veces se fuerzan esas cosas y no es la idea. Sí, Forzar la amistad, forzar las relaciones. Sí. Bueno, Milenka, ha sido una bendición, se nos ha ido el tiempo muy rápido conversando tantas cosas. Y bueno, te agradezco mucho una vez más tu disposición, sí, dedicar tiempo tuyo tarde, como lo hacemos siempre, pero una bendición muy grande escucharlos. Y espero que también para los hermanos lo sea, creo, confío en el Señor que va a ser así. Así que bueno, hasta la próxima, nos veremos pronto cuando el Señor quiera. sí, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias por la paciencia también de los hermanos de escucharnos. Y como decía Carla, que sea de bendición para ustedes y desde aquí con mucho gusto también de poder compartir esto con ustedes. Un abrazote grande para cada uno. Gracias. Chao, Milenka, hasta una próxima oportunidad, Chao, chao. bendiciones.